Gracias al Señor que tenemos la oportunidad de una vez más encontrarnos de nuevo para continuar con nuestro estudio. Estamos pensando sobre cómo prepararme para el matrimonio y hemos pensado en varias cosas importantes sobre esta área de preparación que debemos tener. Y vamos ahora para pensar en el sexto paso preparatorio. Este es el último de los pasos que hemos venido mencionando anteriormente en ocasiones pasadas. Y este sexto paso preparatorio que debemos seguir lo hemos llamado el hecho de que debe procurar vivir una vida en todos los sentidos. Procurar vivir una vida íntegra en todos los sentidos. La integridad es una condición sumamente valiosa para la vida de toda persona y mucho más valiosa para la vida de todo creyente, varón o mujer, que realmente ama al Señor y quiere agradarle. Y una de las varias formas de agradarle es precisamente esta decisión de vivir una vida íntegra. Dios es amante de la integridad y esa integridad debemos tenerla en todos los sentidos o en todos los aspectos de nuestra vida. Quiero animarle a abrir su Biblia en la primera epístola de Pablo a Timoteo, el capítulo 5 y el verso 22. Hay una frase ahí, las frases finales de este versículo son las frases que nos interesan y que están en conexión con este pensamiento. Primera Timoteo, capítulo 5, verso 22 dice: no impongas con ligereza las manos a ninguno, ni participes en pecados ajenos. Y luego está allí el mandamiento: consérvate puro. Ese era el gran anhelo del apóstol Pablo, para que Timoteo tuviese una vida y un ministerio sin dificultades. Él necesitaba esta cualidad y esta característica de conservarse puro. Consérvate puro. Tiene la idea de esforzarse para mantenerse en el estado de castidad, de moralidad que Dios quiere que nosotros tengamos. De hecho, requiere esfuerzo, requiere una decisión personal. Cada joven y cada señorita debe decidir vivir una vida íntegra y conservarse en pureza. Si está en la condición de soltero, pues debe conservarse en pureza moral hasta llegar al matrimonio. Y luego, aún viviendo la vida matrimonial, debemos siempre conservar nuestra pureza moral, nuestra integridad. Entonces, Pablo insta a Timoteo a aceptar este gran desafío: consérvate puro. Quiero decirle que la pureza le da al creyente estabilidad, le da al creyente firmeza espiritual, y esa integridad le da al creyente también valor al trabajo que desarrolla en la obra de Dios. Una de las bendiciones más grandes que usted debe procurar es precisamente el hecho de vivir una vida íntegra. Cuando no vivimos de esa manera, nos lamentamos, a veces nos avergonzamos, a veces sufrimos y a veces nos condenamos a nosotros mismos y nos preguntamos: ¿por qué no me cuidé? ¿Por qué no fui más sabio o más sabia? ¿A qué se debió que me descuidé y perdí mi pureza moral?
Y por esa razón es importante que aquellos que por la gracia de Dios conservan todavía integridad en todos los aspectos, no nos durmamos, no se duerma, sino que esté siempre vigilante para permanecer en este importantísimo estado que Dios quiere que permanezca. Ahora bien, es importante entonces darnos cuenta para qué debemos vivir una vida íntegra. Y quiero animarle a pensar en 4 cosas o razones para las que debemos de vivir una vida íntegra. En primer lugar, para la gloria del Señor. Amados hermanos y hermanas, el Señor es glorificado con la vida suya y la vida mía y la vida de todos los demás creyentes cuando estamos procurando vivir en integridad. El apóstol escribiendo a los hermanos de la iglesia de Filipos, en Filipenses el capítulo 1 y el versículo 11 nos dice: llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, note bien, para gloria y alabanza de Dios. Es interesante entonces darnos cuenta que nuestra vida de integridad va a producir frutos y entre esos frutos va a ser la gloria y la alabanza para el Señor. ¿Qué implica ese hecho en la vida práctica? Que cuando usted y yo vivimos una vida de integridad, el nombre del Señor es glorificado. Probablemente usted no sea un destacado teólogo, estudioso, expositor de la palabra de Dios, pero es un creyente, es una creyente que está procurando vivir una vida de integridad. Con esa vida de integridad que está procurando vivir, usted trae gloria al nombre del Señor. Y entonces nos convertimos en instrumentos para la gloria de Dios. Y hermanos, es un elevado privilegio que todo creyente puede alcanzar y que no lo debemos descuidar. Su vida de integridad es de fundamental importancia. Cuando no tenemos integridad y decimos ser creyentes, entonces en lugar de traer gloria al nombre del Señor, traemos vergüenza, dolor, tristeza, blasfemia y toda clase de cosas negativas por no vivir de acuerdo a los principios morales establecidos por el Señor. Así que ánimo, conserve, cuide, mantenga su vida de integridad, tanto moral como espiritual, como emocional o mental o en cualquier otro aspecto. Necesitamos conservar la pureza de nuestra vida, nuestra mente, nuestro corazón, nuestro cuerpo, para la gloria del Señor. Eso le va a dar al joven creyente potencia en su vida espiritual. Pero en segundo lugar, necesitamos vivir una vida íntegra para el buen testimonio personal. El valor del buen testimonio personal no es posible valorarlo económicamente. Sin embargo, el impacto que tiene el buen testimonio de la vida de un creyente o de una creyente trasciende, va más allá de su entorno. Llega el momento en el cual es evidente que es un creyente que tiene buen testimonio. Es importante porque habrá una oportunidad en la cual nos daremos cuenta que realmente ha valido la pena cuidar el testimonio personal. Y esa es responsabilidad de cada creyente. Usted como yo estamos llamados por el Señor
para cuidar nuestra vida, para cuidar nuestro testimonio. Y nuestro testimonio debe ser bueno, debe ser agradable, debe ser para la honra y la gloria de Dios. En el libro de los Hechos, el capítulo 16, tenemos un breve relato de la vida de un joven creyente. Esta vida de este joven creyente tuvo tremendo impacto en la vida de los demás. Y nos referimos a Timoteo. Es una de las primeras veces en la cual nosotros encontramos a este joven físicamente o de edad, pero también joven creyente. En esa trayectoria de la vida de Pablo, ahí se encuentra Pablo con este joven creyente. Y hay algo interesante, y es el hecho de qué clase de testimonio tenía él, qué clase de vida vivía Timoteo. Vamos a la escritura. Hechos el capítulo 16, versos 1 al 3, dice así: Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí, había allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego. Verso 2. Y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Note bien, no es que Timoteo decía, bueno, yo soy un joven de buen testimonio. No, Timoteo vivía su vida de creyente piadoso. Eran otros creyentes que lo conocían de cerca, que se habían relacionado con él, que lo habían tratado, los que estaban diciendo la clase de testimonio que Timoteo tenía. Y eso es de fundamental importancia. Noten bien, y daban buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Es importante darse cuenta entonces que el testimonio bueno que Timoteo tenía iba más allá del Derbe, iba también hasta Listra y hasta Iconio. Entonces podemos ver que había por lo menos 3 comunidades o lugares en donde había creyentes y allí era conocido por tener buen testimonio. Hermanos jóvenes, hoy en nuestra época escasean jóvenes de los cuales se pueda decir como se dijo de Timoteo, jóvenes de los cuales podamos nosotros decir, este joven tiene buen testimonio, esta señorita tiene buen testimonio. Ahora quiero que note que el hecho de la clase de vida que Timoteo vivía, o de tener buen testimonio dado por los creyentes de su entorno, mire lo que produce ya en el verso 3. Quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. ¿Qué fue lo que motivó, por así decir, al apóstol Pablo para desear llevar a Timoteo consigo? De hecho, es lo que Pablo escuchó en su entorno. El de estos 3 lugares podían dar de Timoteo buen testimonio. Yo quiero preguntarle en esta hora, ¿cómo está su testimonio personal? ¿Está esforzándose o procurando vivir una vida de integridad? Eso es parte del buen testimonio que debemos tener. En el mundo en el cual vivimos, el testimonio bueno de los creyentes debe ser evidente y es necesario que donde nos encontremos impactemos la vida de los demás con la clase de testimonio que nosotros tenemos. Impactémosles positivamente.
Si Pablo se hubiese dado cuenta de que este joven no tenía tan buen testimonio, aunque este joven hubiese querido acompañar a Pablo, sin duda, Pablo no lo hubiese llevado con él. El apóstol Pablo no se dejaba acompañar de cualquier creyente. Tenía que ser un creyente que tenía el respaldo de un buen testimonio. Y hermanos amados, ese buen testimonio es un respaldo de suma importancia para la vida de nosotros los creyentes. Por esa razón yo quiero animarle, aunque usted no se llame Timoteo, quizás se llama Pedro, Antonio, Juan, no sé cómo se llame, pero que vivamos la vida que Timoteo vivía. Que tengamos el impacto que tuvo la vida de Timoteo en Listra, Iconio y Derbe, y también en la vida del apóstol Pablo. Pablo ve en este joven un buen prospecto para ser su compañero y prepararlo y capacitarlo para que desarrollase la obra de Dios. Y de hecho, Timoteo fue discipulado por Pablo. Pablo partió a la presencia del Señor y Timoteo continuó su buena vida de testimonio y de buen servicio en la obra de Dios. Entonces necesitamos una vida de integridad para tener un buen testimonio personal. Jóvenes amados, cuide su testimonio. No eche su vida por la borda. No se meta en asuntos del mundo secular, del mundo pagano, del mundo diabólico. Marque la diferencia. Eso es parte de la preparación para la vida matrimonial. Es el paso preparatorio que debe seguir. Cuide su testimonio y espere en la voluntad soberana de Dios el momento cuando Él va a presentarle o a permitirle que conozca la persona que tiene preparada para su vida. Es importante que entendamos el impacto de un buen testimonio. Pero no siempre los jóvenes están todos interesados en tener su buen testimonio. Muchas veces las ilusiones o la mundanalidad o el paganismo o la vanidad o cualquier cosa interfiere y empezamos entonces a bajar el estándar de vida cristiana que en algún momento determinamos vivir. Como señorita debe procurar tener una vida íntegra en todos los aspectos. Como caballero debe procurar mantener una vida íntegra en todos los aspectos. Y por esa razón es de elemental importancia el cuidarse. Pero en tercer lugar, ¿para qué debo procurar vivir una vida de integridad? Para tener completa libertad en el ministerio. Es muy probable que una buena cantidad de ustedes ya tengan un ministerio, estén involucrados en hacer algo en la obra de Dios en la iglesia local. Y qué bueno. Quiero felicitarle por ser una señorita, una joven o un joven comprometido responsablemente con el Señor y su obra. Esa es la clase de joven que Dios quiere que usted sea. Tener completa libertad en el ministerio. Qué cosa más fascinante para un siervo de Dios, para una sierva de Dios, para un joven y una señorita, tener completa libertad en su vida para ayudar y colaborar. Es triste que muchas veces nos encontramos con jóvenes que pudieron haber sido muy buenos prospectos o candidatos para ayudar y colaborar en la iglesia, para ser con el correr del tiempo diáconos en la iglesia o predicadores de la palabra o ancianos en la iglesia o siervos del Señor a tiempo completo en la obra.
pero que ahora, después de no haberse cuidado como realmente debieron haberlo hecho, quisieran de repente servir al Señor y hacerlo con libertad, pero no hay un testimonio, no hay una trayectoria de integridad, de fidelidad, de pureza y de santidad. Es lamentable que muchas veces nos encontramos con potenciales para la obra de Dios aniquilados, con potenciales para la obra de Dios a medio vapor, porque no siente toda la libertad en el ministerio. El apóstol Pablo, queriendo que Timoteo tuviese completa libertad al ministrar la palabra, le instruye, le enseña, le muestra a él que debe tener cuidado. Una cosa fascinante, amados hermanos, en la vida ministerial es tener la libertad moral y espiritual de enseñar la palabra de Dios, de predicar la palabra de Dios, de animar con la palabra de Dios la vida de los demás. Y el apóstol Pablo quería que Timoteo fuese esa clase de joven. Quiero animarle a aceptar este desafío. Probablemente otros todavía no saben en qué el Señor los puede usar. No saben si van a funcionar en la obra local o regional o aún más allá de su región. Pero quiero que entendamos el buen testimonio desde el comienzo de nuestra vida cristiana es de fundamental importancia para lo que vamos a hacer en la obra. Por esa razón, nosotros los creyentes, independientemente de nuestra edad, debemos vivir el día de hoy y debemos de actuar el día de hoy de tal manera que mañana no tengamos de qué avergonzarnos, de tal manera que mañana no tengamos que inclinar hacia abajo nuestra frente de vergüenza por no haber tenido el cuidado que realmente debimos haber tenido en nuestra vida. Quiero animarle a que acepte el desafío de vivir una vida íntegra. Dios puede usarle a usted en el futuro de manera que nunca jamás usted lo había pensado. Pero para ello, parte de la preparación para que el Señor pueda usarlo, para que personas mayores y espirituales como el apóstol Pablo lo fue, puedan ver en usted un potencial, un prospecto, alguien en quien realmente vale la pena invertir. Pablo vio eso en Timoteo e invirtió en Timoteo. Y Timoteo entonces ahora tiene completa libertad en el ministerio. Hermanos amados, jóvenes, señoritas, necesitamos en la obra del Señor hombres jóvenes maduros, pero también marcados por integridad, que tienen libertad para enseñar la palabra de Dios, que tienen libertad para predicar el evangelio, que no solo son palabras, sino que su vida ampara lo que dice, lo que habla, lo que enseña, lo que pide y lo que demanda. Y es importante que nosotros veamos que esto es de sumo valor, el vivir una vida íntegra en todos los aspectos. Le va a dar libertad completa en el ministerio. Vamos a 2 Timoteo, el capítulo 2 y el versículo 21. 2 Timoteo, capítulo 2 y el versículo 21 nos dice lo siguiente. 2:21 de 2 Timoteo. Dice así: así que si alguno se limpia de estas cosas, note bien, de todas las cosas mencionadas anteriormente, ¿verdad? ¿Qué va a pasar? Dice Pablo, será instrumento para honra,
santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Eso es tener libertad en el ministerio. O sea, usted, usted va a poder involucrarse en cualquier área de ministerio en la obra del Señor, porque se habrá convertido por el cuidado personal, por el hecho de vivir una vida íntegra, se habrá convertido entonces en un instrumento para honra, santificado, útil al Señor. Y dice Pablo, dispuesto para toda buena obra. Va a tener libertad entonces en todos los aspectos o campos de la vida. Por esa razón, amado hermano, por esa razón, amada hermana, siga procurando vivir una vida de integridad para poder de esa manera tener completa libertad en aquella área o ministerio en el cual el Señor le está usando actualmente o le va a usar con el correr del tiempo. Capítulo 3 y verso 17 dice, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto. Esa palabra significa maduro. Enteramente, note bien, preparado para toda buena obra. Esa clase de creyente debe ser usted. Esa clase de mujer debe ser usted. Dispuesto para toda buena obra, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. Y eso implica libertad en el ministerio. Una de las cosas fascinantes que uno puede encontrar por la gracia de Dios en la vida ministerial es precisamente eso. Si la gracia de Dios nos ha sostenido hasta el día de hoy, nos puede seguir sosteniendo por el resto del tiempo. Si la gracia de Dios le ha sostenido a usted hasta el día de hoy y le ha ayudado a mantenerse en integridad, la libertad que usted tendrá cuando va a trabajar con niños, con adolescentes, con jóvenes o con adultos o con hermanos o hermanas o en cualquier área de ministerio en la iglesia local, va a tener completa libertad. Eso le va a dar paz. Eso le va a dar satisfacción. Eso le va a dar autoridad y le va a dar libertad de conciencia. No tendrá problemas en su mente y en su corazón porque tendrá una conciencia libre de contaminación de cosas que perjudican el testimonio personal. Pero también, ¿para qué procurar vivir una vida de integridad? Para tener un buen ejemplo. En cuarto lugar, para tener un buen ejemplo, para que, otras generaciones imiten. Aunque usted de momento quizá no lo haya pensado, pero usted está siendo un guía, un instructor, alguien que está viéndole a usted aunque usted no se dé cuenta. Pero alguien le está viendo, está pensando en usted, está tratando de ver lo bueno, lo positivo que puede encontrar en su vida. Su comportamiento, sus actitudes o sus acciones están siendo vistas por personas más jóvenes que usted. Si es un joven, relativamente joven, hay niños que están viéndole. Hay preadolescentes que están viéndole, hay adolescentes que están viéndole. Si es un adulto mayor, igual, hay jóvenes que ven cómo anda su vida, que ven cómo se comporta. Y es entonces de esa manera que usted está siendo para ellos un modelo a imitar.
Y necesitamos entonces para ese hecho una vida de integridad, para tener un buen ejemplo, para que otras generaciones imiten. Entonces usted puede ser un instructor silencioso que con una vida consagrada e íntegra está enseñándole a los demás, a sus contemporáneos y a los que vienen después de usted. Esa generación que viene tras de cada uno de nosotros necesita tener un ejemplo digno de imitar. Y para que eso sea una realidad, tenemos nosotros que tener ese buen testimonio, ese buen ejemplo. El apóstol Pablo se cuidó de que esto fuese una realidad en su vida. Él procuró vivir ejemplarmente en todos los aspectos. Y por esa razón, el apóstol Pablo puede decir a los creyentes, por ejemplo, en Corinto, puede decirles a ellos que lo imiten. En 1 Corintios, el capítulo 11 y verso 1 dice, ser imitadores de mí, dice Pablo, así como yo de Cristo. Para Pablo, el modelo era Cristo. Para los corintios ahora tenían no solamente un modelo, tenían dos modelos por lo menos. El primero era el modelo de Cristo y el segundo era el modelo de la vida de Pablo. Y Pablo aquí hace ver el hecho de que él ha sido moldeado por una persona que se llama Jesucristo, a quien Pablo estaba imitando. Y Pablo dice, bueno, sean imitadores de mí, porque yo he vivido procurando imitar a la persona de Cristo. Ese buen ejemplo que los corintios vieron en Pablo era un ejemplo desafiante y conocían a Pablo muy de cerca. Y por esa razón Pablo los desafía a ser imitadores de él. Pero también Pablo desafía a los creyentes de la iglesia de Filipos. En Filipenses capítulo 4 y el verso 9 dice, lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí. Vea qué interesante este procedimiento que Pablo utiliza para desafiar a los creyentes de la iglesia de Filipo. Pero es el mismo ejemplo que Pablo utiliza y las mismas frases que él utiliza para desafiarnos a nosotros, para desafiarme a mí, para desafiarle a usted. Lo que aprendisteis, lo que recibisteis y oísteis y visteis en mí, dice Pablo, esto hacer. El propósito de vivir una vida tal es que esa vida vivida de esa manera se reproduzca. Todos los creyentes a través de todos los siglos han tratado de vivir reproduciéndose. Y no hay dudas que usted conoce creyentes cuya conducta y cuyo comportamiento es un modelo y que es un desafío y que puede reproducirse en la vida de los demás. Pablo quería que estas cuatro diferentes maneras en las cuales los filipenses habían visto su vida, que eso realmente ellos hicieran. Lo que habían aprendido, habían recibido, habían oído y habían visto, dice Pablo, todas esas cosas que habéis visto en mí, esto hacer. Y ahora Pablo aquí dice, y el Dios de paz estará con vosotros. La idea de Pablo aquí es que Dios siempre estuvo con él. Dios siempre le acompañó porque Pablo procuró vivir una vida de integridad delante de Dios siempre. Y eso le garantizó la presencia de Dios
y la paz de Dios durante toda su vida. Amados hermanos jóvenes, la vida de integridad garantiza la presencia satisfactoria del Señor en nuestro diario andar. Y qué placentero es cuando nosotros los creyentes experimentamos la presencia de Dios en nuestro diario caminar. Vamos a 2 Tesalonicenses, el capítulo 3 y el verso 9, en donde encontramos también la misma idea. Dice así: no porque no tuviésemos derecho, sino por daros nosotros mismos un ejemplo. Note bien, daros nosotros mismos un ejemplo para que nos imitaseis. Amada hermana y hermano en Cristo Jesús, procuremos vivir una vida de integridad para tener un buen ejemplo para las generaciones que vienen después de nosotros. No les defraudemos, no les traicionemos, retémosles con una vida ejemplar a seguirnos, que seamos modelos para la honra y la gloria de Dios. Y quiero animarle a ver ejemplos positivos en relación a vivir una vida íntegra, y después vamos a ver ejemplos negativos. Uno de los ejemplos positivos de trascendental importancia en el Antiguo Testamento es el ejemplo del profeta Samuel. Y lo vemos en el primer libro de Samuel, capítulo 30 y capítulo 3 y el verso 30. Primer libro de Samuel, capítulo 3 y el versículo, es el versículo 20. Capítulo 3 del primer libro de Samuel y el versículo 20. Dice así: y todo Israel, desde Dan hasta Berseba, conoció que Samuel era fiel profeta de Jehová. Qué testimonio más tremendo el de Samuel. Cuando usted va, por ejemplo, al capítulo 2, va a encontrar que se habla de él cuando era un niño. Cuando va también al capítulo 1, va a encontrar también que él, siendo niño pequeño, fue consagrado para ministrar a Dios. Y él comenzó su carrera desde la niñez, la adolescencia, la juventud, la vida adulta, y llegó a la vejez. Y todo Israel, de frontera a frontera, se dieron cuenta que era fiel profeta de Jehová. Y ya cerca del final de sus días en este mundo, vemos otro ejemplo que muestra que realmente Samuel fue fiel. Un ejemplo positivo que nosotros debemos imitar. El primer libro de Samuel, capítulo 12, versos 1 al 5. Dijo Samuel a todo Israel: he aquí yo he oído vuestra voz en todo cuanto me habéis dicho, y os he puesto rey. Ahora pues, he aquí vuestro rey va delante de vosotros. Yo soy ya viejo y lleno de canas, pero mis hijos están con vosotros, y yo he andado delante de vosotros desde mi juventud hasta este día. Aquí estoy, atestiguad contra mí delante de Jehová y delante de su ungido. Si he tomado el buey de alguno, si he tomado el asno de alguno, si he calumniado a alguien, si he agraviado a alguno, o si de alguien he tomado cohecho para cegar mis ojos con él, y os lo restituiré. Y miren lo fascinante del verso 4 y 5. Entonces dijeron: nunca nos has calumniado ni agraviado, ni has tomado algo de mano de ningún hombre. Y él les dijo: Jehová es testigo contra vosotros, y su ungido también es testigo en este día, que no habéis hallado cosa alguna en mi mano. Y ellos respondieron: así es. Hermanos amados, qué ejemplo,
Qué testimonio de este hombre, que nuestra vida iniciada desde la niñez o adolescencia o juventud pueda caracterizarse por una vida íntegra, por una vida ejemplar. Tenemos un segundo ejemplo muy conocido, el ejemplo de José, ejemplo positivo de una integridad a toda prueba, y lo encontramos en el capítulo 39 del libro de Génesis, versículos 5 al 12. Génesis capítulo 39, versos 5 al 12. Aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José. Y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y dijo: duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo: he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? Hablando ella a José cada día y no escuchándola él para acostarse al lado de ella para estar con ella, aconteció que entró él un día en casa para hacer su oficio, y no había nadie de los de casa allí. Y ella lo asió por su ropa, diciendo: duerme conmigo. Entonces él dejó su ropa en las manos de ella y huyó y salió. Un ejemplo de trascendental impacto para la vida del joven creyente de todos los tiempos. Ejemplos positivos, pero ¿sabe qué? También tenemos ejemplos negativos. Tenemos el ejemplo negativo del rey David. Usted conoce la historia en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, versos 2 así al 5, en donde se nos narra la historia del fracaso del rey David. A estas alturas de su vida, David había alcanzado el mayor éxito que podía tener. Sin embargo, su éxito no fue lo suficiente para librarlo y mantenerlo en integridad. Al contrario, el mal uso del éxito que él había tenido le llevó al fracaso en su vida moral. Y tenemos el segundo ejemplo negativo o mal ejemplo, y es el ejemplo de Sansón. Cuando usted va a la escritura en el libro de Jueces, por ejemplo, el capítulo 14, versículos 1 al 3, allí encuentra usted a un Sansón enamorándose de una mujer que no era del pueblo de Dios. Luego, cuando va al capítulo 16 del mismo libro, allí encuentra otra vez a Sansón con el otro encuentro amoroso con otra mujer. Luego usted va al verso 4 y encuentra de nuevo otra vez a Sansón, este hombre de Dios, este hombre poderoso, a quien Dios había bendecido y había determinado usar para liberar al pueblo de Dios. Se alejó, se corrompió, y en estos pocos pasajes le encontramos a él con 3 diferentes mujeres, incluyendo la última que terminó poniéndole fin a su vida. Aunque en realidad fue la vida pecaminosa que él vivió la que le llevó al fracaso en su vida moral, en su vida espiritual y también en su vida física.
Amados hermanos y hermanas, la Escritura nos enseña que todas estas cosas se escribieron para nuestra enseñanza. Así lo dice el apóstol Pablo en Romanos, el capítulo 15 y el verso 4. Nosotros tenemos estas historias en la palabra de Dios como advertencia para que no caigamos en los errores que hombres del pasado cayeron, para que no nos descuidemos en los aspectos de la vida que hombres del pasado se descuidaron. Y tenemos ejemplos positivos para seguirlos, para aprender de ellos, para imitarlos a ellos y aplicarlos a nuestra vida. Y finalmente tenemos que darnos cuenta que el fracaso de David, después de muchos años, se podía recordar. Es interesante ver que más de 75 años después de que el rey David había fracasado en su vida, aún se podría hacer mención del fracaso de la vida en este hombre de Dios. Era conforme al corazón de Dios. Pero en un momento de descuido, en un momento pasional, perdió esa característica en su vida. Y este mal fue tan grave, fue tan inicuo, que muchos años después se hace mención de él. Vayamos al primer libro de Reyes, capítulo 15, versos 1 al 5. En el año 18 del rey Jeroboam, hijo de Nabat, Abián comenzó a reinar sobre Judá. Y reinó 3 años en Jerusalén. El nombre de su madre fue Maaca, hija de Abisalón, y anduvo en todos los pecados que su padre había cometido antes de él. Y no fue su corazón perfecto con Jehová su Dios, como el corazón de David su padre. Mas por amor a David, Jehová su Dios le dio lámpara en Jerusalén, levantando a su hijo después de él y sosteniendo a Jerusalén. Verso 5. Por cuanto David había hecho lo recto ante los ojos de Jehová, y de ninguna cosa que le mandase se había apartado en todos los días de su vida. Ah, hermanos amados, qué excelente hubiese sido que el verso terminara allí. Pero no termina allí, lamentablemente, sino que continúa y dice, salvo en lo relacionado a Urías o en lo tocante a Urías Eteo. O sea, se puede ver que la vida de David, aparte de este acto pecaminoso, fue una vida íntegra delante de Dios. Sin embargo, se descuidó y fracasó, y por esa razón muchos años más tarde tenemos allí esa salvedad. Un hombre que no se apartó de ninguna cosa, ni a derecha ni a izquierda, en todos los días de su vida, excepto o salvo en lo tocante a Urías Eteo. Hermanos amados, procuremos vivir una vida íntegra. Sabe, el acostumbrarnos a vivir una vida íntegra en la etapa de la soltería normalmente va a asegurarnos que podremos vivir una vida íntegra también en el estado y la condición de casados. Todo joven que ha procurado vivir íntegramente quiere unirse a una señorita que tiene la misma cualidad. Y toda señorita que se ha cuidado, se ha guardado, quiere también encontrarse con alguien que de igual forma ha procurado vivir en integridad. Y finalmente, la afrenta de fracasar en la vida es permanente. Y por esa razón, evitémosla a cualquier precio y a todo costo. Debemos procurar evitar ese tipo de afrenta. Y la mejor forma de evitar esa afrenta es evitar el fracaso en nuestra vida
Y para evitar el fracaso en nuestra vida, procuremos vivir con integridad todos los días de nuestra vida para la gloria de Dios. Dios quiere usarle a usted, pero quiere usarle como un instrumento limpio, sagrado, consagrado y útil para la gloria de Dios. En Proverbios, el capítulo 6, versos 32 y 33 dice: mas el que comete adulterio es falto de entendimiento, corrompe su alma el que tal hace, heridas y vergüenza hallará. Y quiero que note las últimas palabras del texto: y su afrenta nunca será borrada. Esa afrenta permanente podemos, por la gracia de Dios, evitarla procurando vivir en integridad. Muchas gracias y que el Señor pueda bendecirnos con su preciosa palabra.